ir con y saludar a Stephanie Enaro, experta en geopolítica, territorio y seguridad. Stephanie, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas noches. Feliz de estar nuevamente aquí en este espacio contigo. Pues te voy a pedir ayuda para analizar estos jaloneos entre Estados Unidos y China, que de alguna manera nos debe de ocupar a los que estamos cercanos, sobre todo por la inmediatez de las redes sociales y el impacto que puede tener estas decisiones de ambos países. Revancha de China contra Estados Unidos tras el bloqueo de TikTok. China ha bloqueado Clubhouse, una red social estadounidense. ¿Qué significan estas decisiones en tiempos de la evolución de las relaciones internacionales y de la importancia de estas plataformas, Stephanie? Fíjate, Vicente, que es muy interesante lo que está pasando, porque ahora en la pandemia hemos estado viviendo un proceso que ya venía, pero que se aceleró, y es esta especie de realidad virtual que estamos viviendo. Ya prácticamente la mayoría de nuestros contactos son a través de videoconferencias y otras aplicaciones. Entonces las redes sociales han cobrado mucha importancia porque las usamos muchísimo y fabricamos datos, y estos datos se venden como parte de la inteligencia artificial. Con esto las grandes compañías son capaces de predecir qué nos gusta, qué queremos y qué no. Y de aquí viene una frase muy buena que me estaban comentando la mañana, que es: cuando una aplicación es gratis, pues no es realmente gratis, la estás pagando. Entonces ahora, fíjate que esta aplicación Clubhouse es como otra evolución de las redes sociales, porque Twitter, por ejemplo, se concentra solamente en texto, Instagram solamente en imágenes y Clubhouse es solamente por voz. Entonces te metes a un club donde se están llevando debates en vivo, hay un moderador y te van pasando la palabra, pero no hay censura como tal. Y esta aplicación llevaba apenas una semana funcionando en China, y el gobierno chino detectó que estaban hablando sobre temas de Taiwán, sobre temas de las protestas en pro de la democracia en Hong Kong, sobre el tema de los uigures, que son estos musulmanes que son llevados a especies de campos de trabajo. Entonces no les gustó al gobierno chino y la quitaron. Y esto te habla del control que quiere tener un país como China en un momento en donde la economía global va en recesión, y se puede ver en paralelo con esta ley de seguridad de Hong Kong. Pero ¿no es peligroso que tanto un gobierno quiera controlar como que las plataformas decidan unilateralmente? Es interesante este debate. Ni muy, muy, ni tan, tan, decía mi nana, que en paz descanse. Claro, yo creo que es un tema muy delicado, porque estamos viendo que los gobiernos ya se quedaron de alguna manera rebasados por el ciberespacio. Vemos que, por ejemplo, se están peleando, por ejemplo, quién debe de regular la libertad de expresión, si los dueños de las redes o los gobiernos. Creo que es muy delicado, porque si es un gobierno, puede caer en el tema de que le digan que es un gobierno que limita la libertad de expresión, o las propias redes, que al fin y al cabo, Vicente, son intereses. Al final de cuentas, un gobierno es un partido político en el poder, y las redes sociales pues también tienen dueños con intereses particulares. Entonces yo creo que se debería regular por una entidad supranacional que pueda tener pues esta visión de neutralidad, por así decirlo. Oye, Stephanie, qué interesante este tema en momentos en que en México se debate una regulación de redes sociales. Con este ejemplo de jaloneos entre China y Estados Unidos, provocado, hay que decirlo, por el anterior presidente, quien amagó con el tema de TikTok en Estados Unidos. Ahora China toma las represalias en aquel país. ¿Cómo deberíamos de entender los mexicanos esta situación para aprender en cabeza ajena? Yo creo que tenemos que tener presente que las aplicaciones guardan nuestra información, y hay que tener mucho cuidado en a dónde se va nuestra información. Muchas veces las aplicaciones siguen registrando nuestros datos aun cuando no las estamos usando, y no sabemos a los servidores de qué país van a pagar. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en Europa,
que ya ellos quieren su independencia de datos y ya sacaron una nube europea que se llama Gaia. Ya no se van a Estados Unidos o a Shanghái y esto es muy importante. Yo creo que los mexicanos tenemos que estar muy conscientes de que desde el minuto que accedemos a estas aplicaciones o abrimos redes sociales, pues ya no somos personas privadas, ya estamos en un punto donde todos somos personas públicas, tenemos que cuidarlo más y sobre todo ver que estas redes pues son parte de la soberanía porque la información es poder y por eso de alguna manera Donald Trump en su momento quiso vetar a TikTok y de esta manera China está vetando a Clubhouse porque al final lo que hacen las redes sociales es liderar opiniones, estas influyen en los gobiernos y pueden llevar a protestas sociales, que yo creo que es precisamente por lo que el gobierno chino quiso anular esta red. Muy bien, pues estaremos al pendiente de estos jaloneos y ojalá que muy pronto regreses para seguir analizando los temas de relevancia, los temas actuales, Stephanie. ¿Por qué no te despides invitando a la gente para que te apoye en tus esfuerzos independientes y en redes sociales? Claro que sí, Vicente, muchas gracias. Me pueden encontrar en Twitter como @EnaroStephanie. Enaro es con Henaro. Muy bien, pues te agradezco, Stephanie. Un abrazo, buenas noches, que descanses. Buenas noches. Cuídate.